Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Dicen que una antorcha encendida sirve para encender otras. Entonces es interesante esto porque no solamente una antorcha sirve para alumbrar, pero para encender. ¿Qué nos dice esto a nosotros? ¿Cuál es tu antorcha? ¿Cuál es tu lumbre que enciende a otros? Y muchas veces podemos encender a otros para bien o para mal. Si no sabemos usar la luz que tenemos, entonces esa misma luz puede destruir. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tus acciones son buenas, si tus palabras son buenas, entonces vas a encender algo bueno. Pero si nuestras acciones son malas, si nuestras palabras son malas, no son constructivas, entonces ¿qué es lo que vas a provocar? Un incendio. Y este incendio puede traer muchos problemas a la vida. El Evangelio nos ayuda y nos da luz para entender mejor esto que te acabo de decir. Nuestro Evangelio el día de hoy está tomado de Juan capítulo 1, versículo 43 al 51. Escuchemos con atención. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo determinó Jesús ir a Galilea y encontrándose a Felipe le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la tierra de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo, hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó, ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó, ven y verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió, yo les aseguro que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice el Evangelio que Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo que había visto, que había encontrado al Mesías, a Jesús de Nazaret. ¿Y cómo reacciona Natanael? Natanael reaccionó de una forma despectiva. No había nada en el Antiguo Testamento que anunciara que el escogido de Dios hubiera de proceder de Nazaret. Nazaret en aquel tiempo era considerado un pueblo corriente. Entonces Natanael reacciona diciendo que de Nazaret no era la clase de pueblo del que se podía esperar nada bueno. Felipe fue muy prudente si se fijan. Fue inteligente y usó las palabras adecuadas. No discutió, sino sencillamente le dijo, ven y verás. Y es que en la vida no acercas a una persona a Dios o a Cristo a base de discusiones. A menudo las discusiones hacen más daño que bien. La única manera de convencer a otro de la supremacía o del poder o del amor de Cristo es ponerle en contacto con Él. En general, es cierto lo que se dice que no es la predicación razonada ni filosófica la que gana almas para Cristo, sino la presentación de la persona de Cristo y de la cruz. ¿Cómo? Con nuestro comportamiento. No quiero decir que las prédicas, las homilías son malas, no. Al contrario, son muy buenas. Pero lo que verdaderamente mueve a una persona a acercarse a Dios es el testimonio de otra. Hay una pequeña historia que me gustaría contarles. Dicen que una vez un hombre se acercó a un cristiano que tenía una fe sencilla pero radiante y le dijo simplemente, supongamos que usted no va hoy a la iglesia. Supongamos que se queda usted en casa
y me dice sencillamente lo que significa para usted la fe cristiana, la fe católica, y por qué es usted cristiano. El hombre humilde le contestó: usted podría deshacer mis razones en un momento, mis respuestas usted me pudiera hacer trizas con su conocimiento. Yo no soy bastante listo para discutir con usted. Le contestó el hombre que le había hecho la pregunta: no quiero discutir, solo quiero que me diga lo que quiere decir para usted la fe. Entonces el hombre humilde se quedó en su casa y le explicó al otro hombre que le había hecho la pregunta con una forma sencilla lo que era su fe. Cuando terminó, había lágrimas en los ojos de aquel hombre. Daría con gusto la mano derecha, dijo, por tener una fe como la suya. Que hermanos y hermanas, no fue un gran razonamiento o un razonamiento inteligente lo que conmovió a aquel hombre que no creía. Él podría haber destrozado de manera devastadora cualquier argumento que pudiera haber dado aquel hombre sencillo, pero la simple presentación de Cristo le dejó sin argumentos. La mejor presentación del Evangelio es decir, ven y ve. No cabe duda que tenemos que conocer a Cristo personalmente antes de invitar a otro a venir a Él. Entonces, ¿qué tanto nos preocupamos por conocer a ese Jesús? ¿Qué tanto leemos la Biblia? Somos buenos para perder el tiempo en el celular, somos buenos para perder el tiempo en los vicios, somos buenos para perder el tiempo y desperdiciarlo en muchas cosas, pero ¿por qué a veces no podemos emplearlo en algo que nos puede ayudar espiritual, mental, intelectual, corporalmente? Leer la Biblia es una de las mejores cosas que pudiéramos hacer para conocer la persona de Cristo y darnos cuenta de lo que se trata seguir a Cristo y vivir como Cristo vive. El verdadero cristiano, el verdadero apóstol tiene que haber tenido un encuentro personal con Cristo en primer lugar para poder presentarle a las otras personas. Nos dice el Evangelio que Natanael vino y Jesús pudo ver lo que había en su corazón. Aquí dijo Jesús: llega un verdadero israelita en el que no cabe la falsedad. Ese era un tributo que apreciaría cualquier israelita. Bienaventurado el hombre que había escrito el salmista, al que el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo corazón no hay engaño. Qué hermoso recibir ese tipo de palabras, ¿no? O ¿qué me dicen? Nunca hizo maldad, había dicho el profeta del siervo del Señor, ni hubo engaño en su boca. Cuando dice en Isaías capítulo 53 versículo 9. Natanael se sorprendió de que se pudiera dar tal veredicto, que alguien opinara de esa forma a primera vista de él, y le preguntó a Jesús que cómo le conocía, y Jesús le dijo que ya lo había visto cuando estaba debajo de la higuera. ¿Qué puede querer decir esto, debajo de la higuera? Esto ya se los he dicho antes, hermanos. Para los judíos, la higuera era el símbolo de la paz. Su idea de la paz era cuando uno podía estar tranquilo a la sombra de las hojas de la higuera. Además, como la higuera es un árbol frondoso, era costumbre sentarse a meditar a la sombra de sus ramas. Y parece ser que eso era lo que Natanael había estado haciendo. Y probablemente había estado pidiéndole a Dios que viniera pronto el Mesías. Habría estado pensando en las promesas de Dios quizá. Y ahora se daba cuenta de que Jesús no solo le había visto cuando estaba debajo de la higuera, sino que también había visto lo que había en lo más íntimo de su corazón. No fue tanto el que Jesús le hubiera visto cuando estaba debajo de la higuera lo que le sorprendió a Natanael, sino que Jesús le hubiera leído los pensamientos de su corazón. Natanael se dijo: aquí hay alguien que comprende mis sueños, un hombre que conoce mis oraciones. Aquí hay uno que ha contemplado los anhelos más íntimos y secretos que yo no sé ni expresar con mis palabras. Aquí hay un hombre que puede traducir los suspiros que mi alma no puede explicar. Este hombre no puede ser más que un ungido de Dios que se nos había prometido y estábamos esperando.
Pero Jesús le dice todavía: Natal, yo puedo hacer mucho más que leer tu corazón. Puedo ser para ti y para todos el verdadero camino, la escala que conduce al cielo. O puedo ser también la escalera que te ayuda para que vayas subiendo al cielo. Hermanos y hermanas, ¿qué les quiero decir con todo esto? Que Felipe dijo palabras sabias, no discutió, no peleó. Simple y sencillamente había adquirido un fuego único de Jesucristo y fue y encendió lo que era la antorcha de Natanael. Felipe hubiera podido haber dicho muchas cosas malas y haber seguido el juego de Natanael, pero simple y sencillamente le dijo: ven y verás. Hoy nosotros tenemos que experimentar eso, ver a Jesús y decirle a otros con nuestras acciones, con nuestra forma de vida: ven y verás. Hermanos, seamos esas antorchas, seamos esos hombres y mujeres que dan luz, que encienden la vida de otros, y no vamos y la apagamos, sino al contrario, les ayudamos a que tengan más brillo. Que el día de hoy sea tu objetivo. Buenas acciones, buenas palabras, acciones que edifican, ejemplo que ayuda a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo a ser mejores, pero sobre todo, acciones que construyen este mundo que necesita tan buen ejemplo, para que así se encienda el fuego de nuestros corazones y esa luz que Cristo nos da, podamos seguirla pasando a muchas personas con las que nos encontraremos el día de hoy. Hermanos y hermanas, que todos tengan un excelente día y Dios los bendiga. Amén.